Bien, bendiciones para todos. Muchas gracias, Pastor Teófilo Silvestre. Creo que esta historia, aunque resumida, sé que resumiste bastante ahí por el tiempo, ha servido de gran ayuda para el grupo que está conectado en este momento. Nunca debemos olvidar nuestro pasado para saber quiénes somos hoy y hacia dónde nos dirigimos. Y es por eso importante siempre recordar y tener presente cómo funcionó todo en el pasado y ver cómo la iglesia ha sido dirigida por Dios en el momento preciso en que estamos. Así que gracias, Pastor Teófilo. Recuerden, hermanos queridos, que al final de la última exposición que va a presentar el Pastor Geraldo Bautista, estaremos abriendo pues las líneas para que usted haga las preguntas que necesita respuesta y que el Dios del cielo le ayude a entender. Estarán los tres expositores, Teófilo, Geraldo y el doctor Winston Isiano, dando respuesta a las preguntas que usted haga. Así que después de este tema, y hemos invitado para este tema que es el director de mayordomía y su función. Usted como director de mayordomía, ¿cómo va a gestionar ese departamento en su iglesia? ¿Qué debe hacer? Así que hemos invitado a nuestro presidente, el pastor Geraldo Bautista, para que nos dé esas instrucciones y usted pueda ser bendecido y pueda crecer y utilizar las técnicas, las iniciativas y también el conocimiento que el pastor le va a dar en esta tarde. Pastor Geraldo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar de este webinar en esta tarde. Bendiciones, pastor, y adelante. Muy bien, muchas gracias, Pastor Jeremías Medrano. Gracias a todos ustedes. Gracias a Dios por esta importante oportunidad de compartir con nuestros directores de mayordomía, con nuestros directores de planificación y desarrollo, como también se le conoce a este departamento. Queremos que la bendición de Dios sea amplia en cada uno de ustedes. Estamos agradecidos por el contenido que ha iniciado en esta reunión, por los seminarios tanto del doctor Winston Isiano como del doctor Teófilo Silvestre. Han sido seminarios con un contenido extraordinario. Así que el tono devocional del pastor Máximo Guzmán también ha sido muy importante para ubicarnos en el contexto de esta importante función. Ahora me ha tocado pues compartir con ustedes un seminario que trataré de hacerlo lo más breve posible porque estoy más interesado en las preguntas. Y voy a tratar de condensar este seminario para que entonces las preguntas puedan ser presentadas de una manera que haya tiempo para responder esas inquietudes que ustedes tienen. Así que vamos a tratar de condensar este seminario, el director de mayordomía y su función, sus funciones, y entonces para que más adelante, tan pronto termine esta presentación como está en el programa, puedan haber preguntas de ese tema y de los demás temas para que ustedes puedan tener la mejor orientación de lo que deben hacer en las iglesias. Quiero inmediatamente pues poner en conocimiento de ustedes este texto que deben siempre tener pendiente, lo han leído mucho, pero en el contexto de un director de mayordomía cobra mucho más sentido. Primera de Corintios capítulo 4, verso 2, dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El director de mayordomía es la persona administración, es la persona planificadora, es la persona que está pendiente de un aspecto muy importante del desarrollo de la iglesia. Y este texto está diciendo que se requiere que seamos hallado fiel en nuestras funciones, hallado fiel en lo que hemos prometido al Señor a través de un nombramiento de la comisión que nos pidió que ejerciéramos esta función. ¿Cómo nosotros podemos cumplir esta interesante función de dirigir el departamento de mayordomía, la planificación, el desarrollo de la iglesia y velar por la fidelidad de los hermanos, que por ende es parte importante de la seguridad de su salvación en una fidelidad íntegra con el Señor? Algunos, dice la sierva de Dios, dejan de educar a la gente en lo que se refiere al cumplimiento de su deber, predican esa parte de nuestra fe que no despertará oposición ni desagradará a los oyentes. Este es un desafío muy serio que tenemos, dice la sierva de Dios, continuando en ese artículo que publicó en la Review and Herald el 8 de abril de 1884. Es una cita muy conocida, esta cita importante. Ella dice, y los dirigentes, refiriéndose a todo dirigente de la iglesia, no solamente al pastor, no solamente al primer anciano, también al director de mayordomía,
los dirigentes que trabajan con la gente y no les presentan la sencilla voluntad revelada de Dios son puestos bajo condenación con la gente porque han descuidado su deber. Este es un tema que casi nadie le gusta tratar. Pero si a usted lo nombraron director de mayordomía es porque la comisión vio que usted es una persona que le interesa el tema, que ha demostrado actitudes de fidelidad a Dios y que está preocupado por esa parte importante del crecimiento espiritual de la hermandad. Y usted no va a hacer lo que algunos han hecho, dejar de educar a la gente en lo que se refiere al cumplimiento de su deber. Y va a predicar precisamente todo lo que conserva a nuestro deber, aunque sean temas difíciles de tratar, pero el tema de la mayordomía es un tema precioso cuando uno comprende que es colaborador con Dios. De manera que cuando yo leí por primera vez la segunda parte de esta cita, me dio mucha preocupación, porque dice que nosotros como dirigentes que trabajamos con la iglesia, y si no le presentamos la sencilla voluntad revelada de Dios, entonces somos puestos bajo condenación con la misma gente que hemos descuidado de instruir, porque hemos descuidado el deber de enseñar qué es lo que dice el Señor respecto a esta parte importante del desarrollo de la iglesia, de nuestra fidelidad a Él, de nuestras responsabilidades con Él. Es también interesante que nosotros tengamos básicamente el conocimiento del propósito de la mayordomía cristiana. Y entonces ese propósito me gusta más presentarlo a la luz de un testimonio que la sierva de Dios escribió y que específicamente aparece en el tomo 3 de Testimonios Selectos, en la página 345. Me gusta esta frase y quiero compartirla con ustedes. Esta cita de ella dice que cuando los miembros despierten y pongan sus oraciones, sus riquezas y todas sus energías y recursos a los pies de Jesús, ¿qué va a ocurrir? La causa de la verdad triunfará. Y el propósito de la mayordomía cristiana es precisamente despertar a los miembros de iglesia para que pongan su corazón, su oración ferviente, los recursos que Dios le da, todas sus energías, todos sus recursos, lo pongan al pie de la cruz. Y entonces eso va a hacer que haya un verdadero triunfo, sobre todo en esta era terrible que nos tocó vivir en la parte final de la historia de este mundo. El director de mayordomía cristiana tiene funciones muy interesantes y esas funciones son muchas, pero yo las resumo de manera sencilla en estos aspectos prácticos. Lo primero que usted debe tener como director de mayordomía es saber que usted es miembro de la junta directiva de la iglesia. Usted es un oficial de la iglesia. Usted está en la junta de la iglesia porque usted tiene que enterarse de cómo funcionan los departamentos, cómo funciona cada cosa, cuáles son los desafíos que están presentando los departamentos, porque mientras cada departamento está pensando en lo que quiere hacer, en el recurso que necesita para evangelizar, en el recurso que se necesita para atender a los jóvenes, en los recursos que necesita para materiales y equipos de la iglesia, usted es el planificador que tiene que asegurarse que junto con el tesorero esos recursos lleguen a la iglesia. Porque toda necesidad o proyecto que la iglesia tiene, ya tiene su fundamento de cómo se va a sustentar. Y el mismo Dios que ama su obra, que suple para su obra, ya envió a la iglesia los recursos que se necesitan para cualquier proyecto que tenga cualquier departamental que vaya a hacer para la salvación de las almas. El problema es que con quienes Dios lo mandó, muchas veces no ha llegado a la tesorería de la iglesia. Entonces el director de mayordomía que trabaja la vida espiritual de la iglesia, esa vida íntegra de fidelidad a Dios, tiene que estar pendiente cuáles son las necesidades de la iglesia, está pendiente en la planificación y el desarrollo, y entonces el director de mayordomía está preocupado porque cada miembro entienda cuál es el compromiso con Dios en una fidelidad a Dios que se traduce entonces en una fidelidad en recursos a las arcas de la iglesia que permiten que esos proyectos de esos departamentales se ejecuten y se glorifique el nombre de nuestro Dios. Otra cosa que es importante que el director de mayordomía sepa es que él da seguimiento a la comisión de finanzas. Sí, esa comisión de finanzas que después que se recogen diezmo y ofrenda está allí contando. Es importante que sepa que el director de mayordomía junto con el tesorero y el pastor y el primer anciano tienen que darle seguimiento a que eso se cumpla. Y es lastimoso, escuchen bien, es lastimoso que en algunas iglesias esto no se está cumpliendo. Y entonces los diezmos y las ofrendas son recogidos, muchas veces se ponen de entrada del púlpito, a veces no se sabe quién los llevó, a dónde los llevó, el tesorero se lo lleva solo a su casa a contar, eso es delicado. En estos tiempos la iglesia ha trabajado un tema de transparencia
y ha hecho protocolos de cada uno de estos procesos. Y un proceso que se está haciendo énfasis y es muy enfático en esta Asociación Central Dominicana es esa Comisión de Finanzas, de manera que el tesorero cuente con un acta que se levante y las cosas estén totalmente transparentes como la Iglesia Mundial está estableciendo. Así que el director de mayordomía, y atención los directores de mayordomía que están aquí, desde que este seminario comience, usted tiene que averiguar con el tesorero de su iglesia, con el primer anciano, con el pastor, si eso se está haciendo después que los diezmos y las ofrendas se recogen, si hay una comisión que no es solo el tesorero en su casa que lo está contando. Lo que pasa es que esta era una práctica normal en aquellos tiempos. Yo recuerdo, yo fui tesorero de mi iglesia en el año 88 y yo recuerdo que a las 11 en el culto divino se recogían los diezmos y las ofrendas, el diácono ponía los platillos detrás del púlpito, en la tarde a la puesta de sol un diácono agarraba una funda y me echaba todo eso sobre y yo me lo llevaba a mi casa solo y lo contaba. La iglesia ha estado preocupado por esos procesos en el contexto del tiempo del fin. Y la iglesia dice, tiene que haber transparencia. La iglesia tiene que tener la garantía de que lo que echó llevó los canales correspondientes y los pasos correspondientes. Y no es necesariamente una duda de una persona en sí, sino un proceso correcto de transparencia. No era que mi iglesia no debía confiar en mí al yo llevarme esa funda a mi casa a contar yo ese dinero solo y hacer una remesa, sino que el proceso de transparencia dice que tiene que haber evidencia que la iglesia que dona entienda que las cosas se están haciendo correctamente. Cuando la iglesia sabe que esos sobres no lo cuenta una sola persona, sino que una comisión levanta un acta diciendo hubo tanto sobre, tanto de diezmo, tanto de ofrenda y firma cada quien su acta, eso es transparencia. Cuando el auditor va a la iglesia, al tesorero y revisa esas cosas, necesita ver que él no contó solo. Así que si hay algún director de mayordomía aquí que no está al tanto de cómo ocurre su iglesia, o posiblemente eres director de mayordomía nuevo y no sabía que eso era parte de tu responsabilidad, pues te estamos diciendo. Tú tienes que averiguar quién está dirigiendo esa comisión. ¿Qué itinerario se tiene? ¿De qué diácono? ¿Qué anciano? ¿Quién oficial? ¿Cuáles son los oficiales que rotan cada sábado y son los que dan fe y constan de que lo que entró está en cierta cantidad de sobres, tanto de diezmo, tanto de ofrenda y cualquier donación allí? De manera que usted da seguimiento a esa comisión de finanzas, coordinado con el tesorero, con el primer anciano, con el pastor. Hable con su pastor y pregúntele cómo se está haciendo eso en su iglesia. Y entonces usted es vigía, usted es también una persona que tiene que dar seguimiento que eso se esté haciendo y que la persona que se coloca en el itinerario, que le corresponde contar esas donaciones de los hermanos en el horario que determinen, pueda hacerlo correctamente. Otra cosa que hace el director de mayordomía es planificar el trabajo de mayordomía cristiana. Lógico. Su departamento usted lo planifica. Usted debe hacer un programa y consultar con el pastor y ver en el calendario de la asociación cuáles fechas están apartadas para el departamento de mayordomía. Si hay algún material, como este año, viene un material extraordinario que se espera que cada iglesia maneje mayordomía. Pregúntele al pastor sobre eso. Entonces, usted que está haciendo su programa, o si ya lo hizo, modifique el programa consultando con el pastor y ver qué dice el calendario de la asociación sobre cuáles cosas son atendibles este año en tema de mayordomía, porque ustedes que planifica cada proceso de lo que ocurre en mayordomía, ustedes que planifica los programas de mayordomía a la iglesia conforme a las directrices que dará a través de mensajes el director de mayordomía de la asociación, y esto es muy importante. Otra cosa, usted es responsable de educar en mayordomía y promover la fidelidad en la mayordomía en la iglesia. Un detalle que quiero que no pierda de vista ningún director de mayordomía. Escúchame bien. Escúchame bien. Asegúrese que en el culto divino de su iglesia se esté pasando el video Probat y Bet. Eso es muy importante. Probat y Bet. Ese video ha demostrado en muchos lugares y en este país lo importante en educación, orientación de los hermanos, el video Probat y Bet. Usted debe estar pendiente de si los audiovisuales de su iglesia tienen eso en pauta, si llegó ese material, llamar al director de mayordomía de la asociación y preguntar cómo usted consigue ese material. Esto es muy importante. Así que si en tu iglesia se está poniendo el video Probat y Bet, escríbelo ahí en el chat. Escribe en el chat, iglesia tal, Probat y Bet, iglesia tal, Probat y Bet. Sí, en mi iglesia, Probat y Bet. Ponlo en el chat. Si en tu iglesia se está poniendo eso en el culto divino. Y si no se está poniendo, entonces pon en el chat, me encargaré de eso.
Vamos a conocer ese material tan lindo, Probativete. Es parte de responsabilidad del director de mayordomía, que todo material que la asociación envíe pueda canalizarse en beneficio de la educación y la orientación de la iglesia. Otra cosa, en cuanto al director de mayordomía, es muy amplio, pero estoy condensando: coopere con las actividades de la asociación. Ya le dije, vaya al calendario 2021 y marque todo lo que tiene que ver con mayordomía, que puso el director de mayordomía, el pastor Jeremías Medrano. Haga de ahí entonces su programa, cómo usted lo va a hacer, consulte con el pastor, con los ancianos, a ver si tienen ellos pendientes esas fechas, si es predicación, si es alguna convocatoria de la asociación, si es alguna instrucción que hay que dar a los hermanos. Usted es el encargado, como oficial de mayordomía de su iglesia, asegurarse de una cooperación tal con los lineamientos de mayordomía del departamental de la asociación, y por ende que recibe instrucciones del Departamento de Mayordomía de la Unión para que esto funcione correctamente en su iglesia. Quiero decir otras cosas interesantes y yo quiero que usted tenga pendiente: promueva la mayordomía integral. Y para ello yo quiero que usted tenga pendiente que por lo general los hermanos de la iglesia estamos claros con parte del deber. Casi todo el mundo, aunque no todo, saben que hay que dar diezmo y ofrenda, pero hay algunos aspectos del deber, de nuestra responsabilidad de mayordomía, que están descuidadas. Si usted debe desde ahora comenzar a buscar materiales con el director de mayordomía para orientar bien a su iglesia, porque daremos cuenta no solamente del diezmo, que es lo que mucha gente se preocupa, sino que por lo que daremos cuenta, pues, además del diezmo, son dos elementos más que quiero presentar. ¿Por qué? Porque en el diezmo generalmente la gente está clara. La primera décima es mía, Dios dice. Ahí no hay mucha prueba. En el diezmo no hay prueba, porque no hay prueba donde la cosa es tan clara y donde no hay libertad para usted decidir: esto es lo que voy a dar, esto es lo que no quiero dar. No, no. El dueño dijo, la primera décima es mía. El dueño dijo, como yo te lo doy todo, tú no produces nada, porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Entonces el dueño dice, todo es mío. Así que, como un reconocimiento de que tú sabes que todo lo que has recibido es de mi mano, porque tú nunca has tenido nada ni tienes nada, yo soy dueño de todo, devuélveme íntegramente la décima parte. Eso dijo el dueño. Ahí no hay prueba. O sea, Dios no me está probando a ver si yo doy 8, si doy 10, si doy 12. No, ahí no hay prueba. El dueño habló claro. La primera décima es mía. ¿Dónde comienza la prueba? La prueba comienza por la ofrenda. Porque en la ofrenda el dueño dijo algo diferente. El dueño dijo, después que des el diezmo, entonces apartarás una ofrenda conforme yo te haya prosperado y conforme tú te lo propongas en el corazón. Por eso se llama ofrenda voluntaria, porque la voluntad suya decide cuánto dar de ofrenda. Y siempre hago esta explicación para que nadie se me confunda, Lo único de voluntario que tiene la ofrenda, enseña a sus hermanos, que lo único de voluntario que tiene la ofrenda es que el donante de su voluntad decide cuánto dar. Pero cuando usted va a Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 8 y la discusión de Jehová con el pueblo de Israel a través de Malaquías, se queda claro que la ofrenda tiene la misma obligatoriedad que el diezmo. Lo único que tiene de voluntario la ofrenda es que el donante decide cuánto dar. En el diezmo nosotros no decidimos cuánto. El dueño dijo, la primera décima es mía. En la ofrenda dijo que la ofrenda debe ser conforme Dios nos haya prosperado y conforme nos lo propongamos en el corazón. ¿Robará el hombre a Dios?, preguntó el Señor a Israel. Israel se quedó pensativo. Claro, ¿cómo te va a robar el hombre? Pues miren, ustedes me habéis robado, dice el Señor. Malaquías capítulo 3, versos 6 al 8. Y ellos dijeron, ¿en qué nosotros te robamos? Porque era un pueblo muy respondón. Israel era un pueblo respondón. ¿En qué te hemos robado? Y Dios, con toda calma, sin argumento que ellos pudieran rebatir, sin argumento de parte de ellos para rebatir, le dijo, me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Si la ofrenda fuera voluntaria, como algunos hoy piensan, Dios hubiese dicho, me robaron en el diezmo, porque la ofrenda era si ustedes querían. Así que ustedes no me den ofrenda porque eso era voluntario, era si ustedes querían. En el diezmo me robaron, pero Dios dijo claramente, me habéis robado en el diezmo y la ofrenda, demostrando que la ofrenda tiene la misma obligatoriedad, solo que la ofrenda Dios nos dio la prueba, la libertad de decidir
cuánto dar en ese sentido. Pero el deber no se queda allí en materia de mayordomía, porque el Señor no es solamente dueño del diezmo, ni es solamente dueño de la ofrenda que decidimos devolverle. El Señor es dueño de todo. Por lo tanto, la otra responsabilidad es que cada cristiano debe saber qué está haciendo con su presupuesto. Una vez das el diezmo, una vez da la ofrenda, Dios cuando venga va a pedir cuenta de cómo administramos el resto que quedó a nuestra discreción. Hay que enseñar eso a los hermanos. Si atendimos bien la casa, si atendimos a nuestros hijos, si atendimos los de casa primero, si pensamos en los pobres y en los necesitados, porque hay personas que esperan que sea la iglesia que piense en los pobres y en el necesitado. Hay personas que dicen, pero aquí en esta iglesia nunca le hacen una fundita, mira aquella hermana y que esta iglesia. Bueno, la iglesia tiene una responsabilidad con algún porcentaje que destinen su presupuesto con los necesitados de la iglesia, pero cada miembro de la iglesia tiene una necesidad. Lo más terrible es que hay personas que con lo de Dios es que tratan de suplir esa responsabilidad personal que tienen. Yo he conocido personas que toman su diezmo y su ofrenda para comprar una receta a una doñita que no tiene. Toman su diezmo y su ofrenda para hacerle una compra a una vecina que está pasando hambre. Entonces ellos creen que están haciendo bien, porque es fácil con lo que no es nuestro hacer entender que somos buenos con la gente. Dios dijo que el diezmo y ofrenda debe ir al alfolí. Cuando usted lo utiliza de otra manera, lo está poniendo en el alfolí equivocado. Lo que significa entonces que yo no tengo potestad para usar el diezmo y la ofrenda como me parece, sino que Dios dijo dónde debo ponerlo. Ahora, de lo que me queda, Dios va a darme más bendiciones cuando yo piense en los necesitados. Repito, si bien es cierto que la iglesia en su presupuesto debe pensar en porcentaje para ayudar a los necesitados, pero es una responsabilidad de cada miembro de iglesia también pensar en los necesitados. Tu presupuesto tiene que contemplar la atención de tu casa y de tu familia, tus ahorros y también pensar en los necesitados. Eso está claro en toda la Biblia y esa es una gran realidad. Por eso quiero que sepas que Dios está esperando que cada director de mayordomía enseñe a los miembros de su iglesia a que no den la ofrenda de Caín, sino la ofrenda de Abel. ¿Entendió? Dios está interesado en que cada director de mayordomía enseñe a su congregación a dar la ofrenda de Abel y no dar la ofrenda de Caín. La ofrenda de Abel es la ofrenda racional, es la ofrenda que obedece, es la ofrenda que sigue instrucción, es la ofrenda que no da lo que a él le parece, sino lo que Dios ha dicho. Es la ofrenda que adora más allá con el corazón y que no está viendo de cuánto me estoy desprendiendo, sino cuánto adoro y glorifico al que ya murió por mí en la cruz del Calvario. La ofrenda de Caín es la ofrenda del rebelde, de que quiere hacer lo que quiere, del que hace lo que le parece y que nunca va a la Biblia a ver qué es lo que Dios pide, sino esto es lo que voy a hacer, porque esto es lo que puedo, esto es lo que quiero, o a mí nadie me controla. Y esto es delicado. Hay que enseñar a los hermanos a tener ese respeto y esa reverencia al Dios del cielo. La ofrenda de Abel estuvo bien clara y el apóstol Pablo lo explica en 2 Corintios 9:7, que él dio como propuso en su corazón y también dio según Dios le ha prosperado. Usted, cuando vaya a dar una ofrenda, propóngaselo de corazón y que sea conforme a cómo Dios le haya prosperado. En resumen, ¿qué debe hacer un director de mayordomía después de haber terminado esta reunión? Usted va a hacer lo siguiente. Lo primero, propóngase ser un modelo en fidelidad. Escucha bien, propóngase ser un modelo en fidelidad. En segundo lugar, ore para que Dios le dé valor. Una de las cosas que yo prediqué cuando comencé mi ministerio fue pedirle al Señor, Señor, dame valor para hablar de mayordomía. Porque recién entrado al ministerio, yo tenía un miedo de hablar de ese tema y predicar de ese tema en los distritos que comencé. Porque yo, mientras predicaba de eso, yo sentía que toda la gente pensaba que yo hablaba de eso porque a mí me pagan del diezmo. Y me daba un temor hablar de eso. Me daba vergüenza. Porque yo pensaba que ellos entendían que yo predicaba de eso porque a mí me pagan del diezmo. Pero oré a mi Dios y tengo valor en todos los escenarios para predicar lo que debo predicar,
para hacer que la gente goce de una seguridad de la salvación y de una coherencia integral de obediencia a lo que Dios ha establecido en su palabra. En tercer lugar, identifique con su pastor la situación de su iglesia en mayordomía. Diga, pastor, ¿cómo está la mayordomía? Dígame, ¿cómo somos 100 miembros de iglesia? ¿Cómo anda eso? ¿Cuánto estamos siendo fiel? Dígame, ¿cuáles personas? Y entonces usted tiene acceso a los libros de mayordomía de la iglesia con el tesorero y el pastor, no para estar diciendo quién da o quién no da, sino para, con ese liderazgo que usted tiene, acercarse a esas personas que usted tiene confianza, que hasta más confianza que el pastor tiene usted, y decirle, hermano, veo que tiene esta situación, hay un problema económico en tu vida, ¿en qué podemos ayudarte? ¿Qué te está pasando? Y entonces usted debe identificar esas cosas y ayudar. En cuarto lugar, alimente su iglesia con mensajes sobre mayordomía, oriéntelo, edúquelo, trate de que el video Probativet se esté promoviendo, todo material que mande el director de la mayordomía, capitalícelo, haga que llegue a esos hermanos para que haya orientación, alimento espiritual en esa materia en la iglesia. Otra cosa, visite personalmente a los que sea necesario. Esas personas que usted es amigo de ellos, que usted sabe que necesitan orientación para hacer lo que Dios está diciendo que hagamos, hágale su visita personal, que usted tiene influencia también como líder para eso. Otra cosa, provea de sobre de diezmos a su iglesia. Hoy tenemos dos modalidades. La Asociación Central Dominicana tiene lo que se llama un sobre virtual. Pregunte al pastor cómo se maneja esa aplicación. Sencillo, un sobre virtual para aquellas personas que quizás no tienen acceso al templo porque son inmunocomprometidas en tiempo de pandemia o quizás por alguna razón están distantes, tienen una forma virtual de cómo hacer llegar su sobre a la iglesia. Así que usted como director de mayordomía, pregúntele al pastor sobre eso. Y si el pastor usted no le está dando respuesta clara, pregúntele a Jeremías Medrano, al pastor Máximo Guzmán y a todo un especialista eso. Esta mañana yo diezmé en una iglesia, ofrendé en una iglesia y ofrendé presencial donde estuve predicando. Dividí mi ofrenda en dos sitios, pero la mando virtualmente a una y presencialmente a la que voy. ¿Qué significa? Hay un sobre de diezmo virtual. Pero también, si no hay si hay una brecha digital en su distrito, en su iglesia, pues por lo menos asegúrese que un paquetico de sobre tenga cada hermano en su casa, de manera que vaya planificado a adorar, que cuando el hermano llegue a su casa, a su iglesia, tenga el sobre de la semana listo para adorar. Así que cada hermano debiera tener cada semana 2 o 3 sobres en su casa y llegar listo a adorar al sábado cuando sea presencial. Esto es muy importante. Y por último, evalúe con el pastor el avance de la iglesia. Siempre pregunta al pastor, pastor, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Para saber cuánto hay que seguir haciendo. Y entonces Dios va a bendecir. Yo le pregunto a los directores de mayordomía en esta ocasión, ¿aceptan ustedes el desafío de hacer un trabajo que glorifique a Dios? ¿Sienten que Dios lo llamó para esta obra? Si es así, escribe en el chat, sí, acepto el desafío. Voy a tomar estas orientaciones y voy a educar a mi iglesia. Si quieres aceptar el desafío, escríbelo ahí en el chat. Sí, lo acepto. Sí, voy a orientar a mi iglesia. Voy a educar a mi iglesia. Voy a hablar de este tema interesante de crecimiento y desarrollo de nuestra iglesia. Que Dios te dé grandes bendiciones. El placer inmenso fue mío, así que como dije, quería dejar parte del tiempo de mi seminario para que se junte con las preguntas y respuestas y entonces sea más tiempo disponible para responder tus inquietudes. Que Dios te bendiga.